esto es lo que la palabra de Dios dice respecto a cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no es cierto? Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, pues entonces la Biblia dice que hemos pasado a ser personas con propósito, personas con propósito. Y la mayor parte de los que estamos aquí debemos saber y repasar esto, que somos personas con propósito. No estamos viviendo la vida porque sí, o sin saber por qué, o para qué, o teniendo algún propósito pero no siendo el correcto. No, somos personas que vivimos con propósito claro y cierto y estamos perfectamente encaminados en el cumplimiento de ese propósito. Así que como hijos e hijas de Dios tenemos marcado estos aspectos claramente para nuestra vida. Déjeme leer un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 10. En los primeros 15 versículos encontramos la porción de la palabra que vamos a leer hoy y de la cual vamos a extraer enseñanza para aplicarla a nuestra vida como iglesia. El mensaje va a ser llamado todos llamados, todos equipados, todos enviados. Todos, la iglesia, todos llamados, todos equipados, todos enviados. Y este pasaje en Mateo lo destaca claramente, es lo que Jesús hizo con sus discípulos y es lo que nos alcanza a nosotros, aún a pesar del paso del tiempo, también nos alcanza a nosotros como discípulos del Señor. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 10. Dice que entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesucristo inicia su ministerio aquí en la tierra, para lo cual, por supuesto, había dejado los cielos y había sido engendrado por el Espíritu Santo en María y nace en medio de esta familia de María y de José y crece y llega el tiempo en el cual él debe comenzar su ministerio por el cual vino aquí y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y allí está contando este pasaje, precisamente esta circunstancia, el inicio del ministerio del Señor Jesús. Para lo cual, si bien ya había mucha gente que le seguía, mucha gente que podríamos decir simpatizaba con él,
Había otros que habían tomado una decisión un tanto más comprometida y más profunda. Ellos se constituyeron en discípulos, personas que iban a seguirlo a Jesús como maestro, personas que estaban dispuestos a recibir sus enseñanzas para vivir sus enseñanzas, personas que estaban dispuestos a reconocerlo a Él como autoridad y permitirle a Él ser el Señor en las vidas de cada uno de ellos. Así que si bien había mucha gente, eran menos, como nos damos cuenta, aquellos a los cuales Jesús llamó. Él no dice que llamó a todo el mundo y muchos le seguían, multitudes. Dice que de entre todos ellos, aparentemente Jesús tenía una capacidad particular, y obviamente era así, de que Él podía ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos y podía reconocer lo que había en el corazón de las personas. Por lo cual Él sabía si aquellos que le seguían por interés personal, por una ayuda momentánea y pasajera, como así también reconocía a aquellos que estaban decididos, a pesar de sus flaquezas, de su falta de conocimiento o de sus imperfecciones, decididos a seguirlo en obediencia y comprometidamente. Y a estos llamó Jesús. A estos llamó Jesús. Este pasaje de Mateo nos expone claramente en qué consiste la misión que todos los cristianos debemos cumplir alrededor del mundo, en cada lugar de este planeta. No hay que equivocarse, ni debemos hacer equivocar a los demás dando un mensaje erróneo. No debemos pensar el cristianismo en términos de recibir ayuda permanentemente y de dar prioridad solamente a nuestros problemas y necesidades por encima de nuestro compromiso como siervos. Repito, no debemos pensar ni proclamar el cristianismo en términos de recibir ayuda permanentemente. Y necesito, y quiero. Y de dar prioridad solo a nuestros problemas o necesidades. Y tengo este problema, y ahora tengo aquel otro. Y mañana, y sí, tengo esta adversidad. Y pasado, y tengo esta necesidad. Y siempre vamos a estar en necesidad o expuestos a alguna adversidad. Pero todo ello no puede estar por encima del cumplimiento que tenemos como siervos del Señor de estar misionando y respondiendo a su llamado. Los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos los hijos e hijas de Dios se dan en el contexto del cumplimiento de la misión. Porque estoy cumpliendo la misión del Señor, tengo dificultades. Y eso son evidencia de que estoy haciendo lo correcto y estoy siguiendo al Señor. Así que siempre va a haber dificultades. Lo importante es qué orden de prioridades va a haber en mi vida. Si porque tengo un problema o una necesidad, entonces yo voy a abandonar el ministerio, voy a hacer un lado el llamado del Señor, voy a decirle, mirá, yo quisiera servirte, pero no puedo porque tengo este problema. Si Jesús hubiese hecho eso, ninguno de nosotros hubiese alcanzado salvación y vida eterna. Entonces, la prioridad para el siervo y para la sierva, que somos los hijos e hijas de Dios, es servir, cumplir el propósito y la voluntad de nuestro amo. Pero mientras cumplo la misión tengo dificultades. Claro, pero tu amo y tu siervo, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amo y Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se comprometió a asistirte en todo problema, en toda dificultad, a darte fortaleza, sabiduría y victoria en su nombre en cada adversidad que tengas. Tu amo, el Señor Dios Todopoderoso, se comprometió y Él es fiel a asistirte y satisfacer todas tus necesidades en abundancia, de tal forma que nunca podrás decir,
estoy en la miseria, estoy desahuciado, estoy abandonado. Nunca. No he visto justo desamparado, dice la palabra a través del salmista, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el problema no son los problemas o la adversidad o las necesidades. El problema es que hay en tu corazón. ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Lo seguimos solamente para recibir? ¿Para cuando necesito ayuda y ya las cosas se desbordaron? Lo seguimos porque nos comprometimos a llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Esa es nuestra parte. En esos términos está establecido el vínculo. Y de parte de Él está su fidelidad en el cumplimiento de todo ello. Este pasaje que hemos leído marca con total claridad el llamado que vos y yo tenemos, y es un llamado con un propósito. Fuiste llamado por el Señor con un propósito. No solo que fuiste creado con un propósito, no solo que fuiste salvado con un propósito, sino que ahora sos llamado con este mismo propósito para ser equipado y ser enviado al cumplimiento de ese propósito. Así que nada ha sido casualidad en tu vida, al menos a los ojos de Dios. En su corazón estuvo que cuando Él te dio vida, lo estaba haciendo con un propósito, que Él esperaba que algún día conocieras. Cuando vos lo conociste a Él y Él te salvó en función de ese mismo propósito con el cual te había hecho nacer. Y ahora que estás en unión y en comunión con Él como discípulo y maestro, como siervo y Señor, entonces Él lo que quiere es llamarte al cumplimiento de ese propósito, para que lo lleves a cabo. Y para eso luego, primero, te va a instruir y equipar para luego enviarte. Así que sos una persona que tiene un propósito en su vida. Está en el corazón de Dios y lo mejor que puede acontecer en la vida de todo ser humano es que podamos reconocerlo y encaminarnos detrás de ello. Ese es el camino de bendición que Dios te propone. El buscar egoístamente y solo satisfacer mis propios problemas, el buscar solo, el ver cómo puedo tomar alguna bendición que ande por allí, el buscar solo eso y para mí solo no es correcto. Estamos para cumplir un propósito. Y en tanto lo salimos a cumplir, todo aquello queda en las manos de Dios y Él se encarga de repararlo, resolverlo y cubrirlo. Versículo 1 dice, Jesús llamó. Y déjame decirte algo más. Jesús llamó a sus discípulos, a estos 12, pero previamente estuvo pasando un tiempo de oración. Él se apartó un día y destinó una buena porción de ese día para orar al Padre, pidiéndole sabiduría para, llamar y darse cuenta a quiénes debiera llamar. Y estuvo orando por sus discípulos antes de llamarlos. Y estaría pidiendo la bendición del Padre sobre esas personas aún antes de llamarlos. Déjeme decirle algo. Dios estuvo recibiendo las oraciones de Jesucristo en favor tuyo, en favor suyo, en favor de usted. Dios también había estado recibiendo oración del Hijo, de Jesucristo y del Espíritu Santo, diciendo, Señor, tal persona, Padre, tal persona, Padre, ese también, aquella mujer. Así que ya estabas en el corazón de Dios mucho antes de que Él te viniera a buscar, a llamar, a salvar y a equipar para el cumplimiento de esta misión. Bueno, en el caso de Moisés, él recibió su llamado a la tarea a través de una zarza ardiendo
que simbolizaba la manifestación y la revelación de la presencia de Dios delante de él. Así que un hecho así muy especial y particular. La zarza ardía, pero no se quemaba. Así que, bueno, un milagro, una señal de Dios, indudablemente. Allí, a través de ello, Dios le habla a Moisés y lo llama a ser el que guiara al pueblo de Israel para que saliera de la esclavitud de Egipto y se encaminara hacia la tierra prometida. Dios tenía un propósito para con Moisés y llegado el momento correcto, lo llamó particular y personalmente y le anunció su llamado a esa tarea y a ese propósito. En este caso fue una zarza ardiendo. Isaías, el profeta, tuvo una visión muy particular mientras estaba en el templo y seguramente en alabanza y en adoración a Dios, pero allí comenzó a escuchar la voz de Dios y entre ello Dios se preguntaba a quién enviaremos y quién irá por nosotros a cumplir el propósito y la tarea. Y Isaías reconoció que se trataba de él y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que en esas circunstancias, Isaías recibe el llamado de Dios para cumplir un propósito específico para él. En otros casos, ha sido como Mateo o como Pedro mientras estaban trabajando. Pedro estaba trabajando, era pescador, así que había tenido una jornada de trabajo, ya había regresado con una circunstancia particular, no importa recordarla ahora, pero allí aparece Jesús y lo llama y le dice, vení en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Y le revela el propósito de ese llamado, a qué él tenía que responder y qué propósito debía cumplir específicamente. Era para Pedro. El de Isaías no fue para Pedro. El de Pedro no fue el de Moisés. El de Moisés no fue el de Jeremías. Un llamado específico, particular para tu vida. Samuel, el sacerdote y profeta de Dios, juez también, lo recibió en sueños. Y él tuvo un sueño, una visión, se le apareció Dios, un ángel, 3 llamados, lo confirma con el sacerdote Elí y entonces reconoce que estaba siendo llamado por Dios. Y Dios lo llama a un propósito específico y lo levanta a través de ello. Jeremías estaba en la finca de su padre, en una finca en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y allí recibe el llamado de Dios para constituirse en profeta y llevar palabra y mensaje al pueblo de Israel. Y en otro caso fue muy dramáticamente, ¿no? Aparentemente, como conocemos por las películas, o como se cuenta el llamado de Pablo, ¿no es cierto?, que fue muy unido a su conversión. Una luz potente apareció allí, entonces él cae a tierra y una voz le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo todavía, y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y bueno, el Señor le dice, bueno, ponete en pie, andate al lugar y allí yo te voy a decir cuál es el llamado y el propósito específico para tu vida. Y finalmente Dios lo llama a ese propósito específico, el ser predicador a los gentiles. Te llamo para que vayas a predicar a los gentiles. Así que también lo tuvo. Bueno, así con cada personaje en la palabra, en la Biblia, pero así también con cada uno de nosotros. Debemos haber recibido un llamado a cumplir un propósito específico. Dios nos llamó para eso y debemos conocerlo. No puede ser que los cristianos andemos por la vida sin saber qué es el propósito de Dios para nosotros. Dios lo revela claramente. Más allá de las circunstancias espectaculares, no hay que buscar espectacularidad para decir, uy, mirá, tremendo lo que pasó, Dios me llamó y parece que el techo voló, entonces no hacen falta circunstancias extraordinarias, ni mucho menos, no es importante la forma en que Dios te va a llamar. Lo importante es el hecho en sí del llamado y el contenido del llamado. Puede ser en medio de la alabanza que tenemos cada domingo o el miércoles. En medio de esa alabanza vos podés escuchar la voz de Dios clarito a tu vida que te dice, te llamo para esto. Vení,
quiero que cumplas este propósito. Así de clarito y de sencillo, no hace falta más. Pero va a haber convicción del Espíritu en tu ser, en tu corazón, y vas a estar absolutamente seguro, segura de que es así. Puede ser en medio de una predicación o como resultado de esta. Puede ser en un tiempo de oración en tu casa o en el culto de oración en la congregación. Puede ser en un viaje misionero, puede ser en un quinto sábado. Puede ser en el aula de tu escuela o de la universidad. Puede ser en el descanso de tu trabajo. Son media hora que te dan para descansar y seguirle. Ahí Dios te puede hablar y llamar, ¿por qué no? Pero ahí en el laburo. ¿Y por qué no? ¿Por qué es que a lo mejor estamos esperando siempre que ocurra en esas cosas medias raras y extraordinarias? Dios obra como Él quiere. Lo importante es el llamado y el contenido, no la forma. Podría ser mientras estás de vacaciones, sí, también allí, y vuelve de vacaciones, ¿saben qué? En estas vacaciones Dios me confirmó este llamado. Puede ser en un retiro, puede ser en un campamento, puede ser leyendo la Biblia, puede ser leyendo un libro de un autor cristiano, puede ser en el tren o en el colectivo mientras vas a tu trabajo o a estudiar, puede ser tomando un café o un helado en el shopping, puede ser viendo una película. Dios es soberano. Pero el llamado es personal y es individual. Cuando Él quiso llamar a cualquiera de los personajes que hemos leído o cualquier otro que podríamos buscar, lo hizo hablándole directamente. No le dijo a ningún otro, che, andá a decirle que yo lo llamo a tal cosa. Pareciera que no hay registros de estos en la palabra. Así que es un llamado personal, como Dios se relaciona con cada uno de nosotros de manera personal. Y Él te va a hacer oír su voz y la vas a poder entender. Él quiere relacionarse con vos directamente, no a través de intermediarios. Él si te quiere dar un abrazo, no le va a decir a otro, che, anda, dale un abrazo en nombre mío. No, te lo va a dar directamente. El llamado siempre es personal, es individual, pero es confirmado por la iglesia local. El llamado que cada uno de nosotros recibe de manera personal, individual, luego es confirmado en y por la iglesia local a la cual yo pertenezco. En Hechos capítulo 13, Dios ya había llamado a Pablo para la tarea de ser predicador a los gentiles. Dios ya había llamado a Bernabé y ahora están en medio de la congregación y estando allí en medio de la congregación en Antioquía, el Espíritu Santo le dice a toda la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Así que ellos recibieron, lo supieron, lo sabían, estaban seguros. Pero luego se confirmó en la congregación a la cual pertenecían. Dios es sabio. En primer lugar, porque Dios obra a través del pueblo, la iglesia, no a través de individuos aislados e independizados de todos los demás, que no guardan comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Me escuchó? Dios no obra sino a través de su pueblo, la iglesia. No lo hace a través de personas aisladas e independizadas de la iglesia y que no guardan comunión con el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, Dios lo hace así para evitar que cualquiera pudiera venir a decir, no, Dios me llamó ahora para hacer esto o hacer aquello, y entonces nadie en la iglesia pudiera decir nada. Y entonces cada uno hiciera lo que mejor le pareciera, o si alguien viniera y decía, Dios me dijo, y entonces eso ya es palabra suficiente para permitir cualquiera. No. Dios le dio a la iglesia la oportunidad
de discernir y de confirmar que lo que algún miembro de la iglesia dice efectivamente proviene de él y está en su voluntad. Dios es sabio. El propósito del llamado, el propósito general del llamado siempre es predicar el evangelio, anunciar buenas nuevas y compartir el mensaje de salvación. Jesús les dijo a estos discípulos a los cuales llamó, y yendo, predicad. Yendo, predicad. Eso era un propósito general. Prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras lo hacen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia reciben, den de gracia. Así que, en primer lugar, fuimos llamados con un propósito. En segundo lugar, fuiste llamado con un propósito, pero además Dios te equipa para poder completar el propósito. En dos oportunidades hay dos expresiones de este pasaje que leímos al principio, en el cual dice que entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, en primer lugar dice, les dio autoridad. Y aquí comienza a estar el equipamiento del discípulo, de aquel que es llamado. Les dio autoridad. Dios te ha dado autoridad para completar el propósito al cual te llamó. Dios te dio autoridad, Él ha confiado en ti. Eso significa que te ha nombrado representante suyo aquí en la tierra. Él te ha designado como un embajador o una embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Eres una persona muy importante. Dios siempre puso sus ojos sobre ti aún antes de que nacieras. Y había preparado algo muy especial que era su propósito para tu vida. Y con ello bendecirte de la manera en que vos nunca lo podrías imaginar. Y un día entonces Él logró que vos lo conocieras a Él y establecieras este vínculo personal. Y entonces porque estableciste este vínculo, Él un día te llamó. Para algo muy específico y particular, un propósito particular. No para la nada, para un propósito trascendente, porque nuestro Dios es trascendente, porque el reino de los cielos es trascendente. Y entonces te nombró y te designó embajador y embajadora, representante. No sos poca cosa, sos una persona sumamente valiosa e importante para nuestro Dios. Así que tenemos que asumir esta posición, esta responsabilidad, este privilegio, este desafío. Lo debemos asumir. ¿Qué íbamos a decir? No, te agradezco el llamado, pero a mí me parece que... Pero vos no querés bendecir a tu Señor, no lo querés exaltar, no lo querés servir. Pero ¿qué clase de decisión hicimos cuando le entregamos nuestra vida a Él? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está esto que es cristianismo? Siervo sirve a su amo y señor y cumple el propósito que Él le indica. Yo imaginaría un siervo en aquellos tiempos sentándose a una mesa y diciéndole al amo, che, tengo un problema, ¿me resolvés esto? Y al otro día viniendo, sentándose a la mesa, diciéndole a su amo, el siervo, el esclavo, a su amo, che, tengo necesidades, ¿me podés satisfacer estas necesidades? Y que siempre fuera así, solo así. ¿Usted cree que eso puede existir? No existe el cristianismo en esos términos. No vivamos un cristianismo en esos términos. No proclamemos un cristianismo en esos términos para que nadie se confunda y crea que aceptar a Cristo está bueno porque entonces zafaste, tenés todo solucionado. Cristianismo es compromiso, es responsabilidad, es entrega, es acción, es servicio. Es cumplimiento del propósito que Dios preparó para cada uno. Y eso no es pesado. No es qué bajón, eso es bendición para tu vida. Y ahora lo vas a ver.
Él te equipó con autoridad y eres un representante de Dios aquí en la tierra, por lo cual no podemos vivir de cualquier manera, porque lo estamos representando a Él a través de la manera en que vivimos. Además de autoridad nos dio dones espirituales, lo cual implica responsabilidad, el tener que dar cuentas de lo que hago o de lo que no hago. Pueblo del Señor, tenemos que acostumbrarnos a dar cuentas de lo que hago y de lo que no hago. De lo que me comprometo a hacer o me piden hacer y luego hago o no hago, o cómo lo hago. Hay que acostumbrarse, es bíblico, es un componente espiritual muy importante que denota madurez. El pasaje en Lucas capítulo 10 está hablando que el Señor luego llamó a 70 personas más, porque Él siguió mirando los corazones de la gente y encontró esto en muchos más. Y envió otros 70, a los cuales llamó primero, los equipó y los envió. Pero dice que luego de que volvieron de cumplir con la tarea, le dieron cuentas, le contaron a Jesús lo que habían hecho o lo que no habían hecho, cómo había sido la experiencia. Hay que rendir cuentas. Acostumbrarnos a rendir cuentas acá va a estar bueno, porque un día, lo querramos o no, vamos a tener que darle cuentas a nuestro Señor. De todo lo que hayamos hecho, dice la Biblia, sea bueno, sea malo. Y hay un espíritu que anda por allí dando vueltas todavía, que influye en algunos cristianos que sostienen, yo no le tengo que dar cuentas a nadie, el único que le doy cuentas es a Dios. Lo que eso implica es que esa persona no está dispuesta a darle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Porque si querés darle cuentas a Dios, comenzá dándole cuentas a Él, obedeciendo lo que la Biblia dice, que es que nos debemos rendir cuentas unos a otros en el cuerpo de Cristo. Así que Él nos dio dones, autoridad que debemos utilizar como corresponde, porque si no, no hay servicio, si no, no hay ministerio. No, Dios no usa a ese tipo de herramientas. ¿Qué es lo que Él vio cuando comenzó a llamar, a equipar y a enviar? Vio lo que había en el corazón de esas personas, así que vio docilidad, flexibilidad, alguien dispuesto a ser guiado en su propósito y en su voluntad, no alguien que se resiste, alguien que esquiva, alguien que quiere hacer como se le ocurre. No. Buscó humildad, no buscó gente orgullosa, vanagloriosa, altiva, soberbia. Descalificados para el ministerio y para el servicio. Autodescalificados. Buscó un carácter trabajado o controlado, o al menos uno que permitiera que el Espíritu Santo tomara control de su carácter. Alguien con disposición, alguien de obediencia, alguien que iba a esforzarse en santidad. Eso es lo que vio Jesús y por eso los llamó y los equipó. En segundo lugar, además de autoridad, dice el pasaje que les dio instrucciones en el versículo 5. Él los instruyó, les enseñó, les dijo, miren, tienen que hacer esto, háganlo más o menos de esta manera. Principios, parámetros. Ellos podían meterle su estilo. No les dijo, usen estas palabras, no me salgan de acá. No, háganlo de buena manera, de buen corazón, con entusiasmo, como para mí, decía el Señor. Así que metele tu estilo, de acuerdo a tu forma de ser. No, eso está perfecto. Pero hay que hacerlo con integridad y con excelencia. Cada vez con mayor integridad y cada vez con mayor excelencia. Por lo cual nunca hubo un término en el cual dijo, muchachos, se acabó la instrucción, a partir de este momento se han recibido, no hace falta ustedes que nunca más aprendan más nada porque ya lo saben todo. Y había que seguir sentándose a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas y seguir aprendiendo.
y creciendo y madurando y haciendo las cosas mejor y siendo un mejor siervo de Cristo, o mejor sierva del Señor. Pero yo ya estuve cuando vos enseñaste el Sermón del Monte. Yo me acuerdo bien, yo ya sé las bienaventuranzas. Es necesario más. Y entonces él encontró esto y llamó a estos, porque buscó corazón, no capacidad. Dios no llama a los capacitados, dijo alguien, sino que capacita a los llamados. Así que si vos no tenés demasiada capacidad o conocimiento de la Biblia, no te hagas problema. Dios quiere ver primero tu corazón. Y si en tu corazón está el deseo verdadero de servirlo a Él, de ser un siervo, una sierva fiel, para honrarle, para glorificarle, para estar cumpliendo ese propósito que Él tiene para tu vida, eso es suficiente. Lo demás, Él te lo va a dar. Instrucción, conocimiento, dones espirituales, autoridad. Y vos vas a poner lo tuyo para seguir avanzando. En tercer lugar, además de ser llamados con un propósito y equipados para completar el propósito, Él los envió a cumplir el propósito. Él no los estuvo teniendo permanentemente en un salón de clase, en un aula de escuela, enseñando y nunca saliendo. No. ¿Sabe? Muchas de las empresas en las últimas décadas han estado utilizando una técnica, un sistema de capacitación y entrenamiento de sus empleados que se llama on the job, que se llama en el trabajo. Mientras los operarios realizan la tarea, van siendo enseñados y capacitados más. Y Jesús ya lo usaba en aquel tiempo, porque Él les dio unas instrucciones, ¿ya vio? Pero los envió. Le dijo, bueno, vamos a la acción, a la tarea. Vamos a cumplir el propósito. Y ellos, mientras realizaban ese propósito y esa tarea, fueron aprendiendo muchas cosas más y se fueron dando cuenta de qué necesidades de aprender tenían. Pero mirá, alguno me habló de este problema, de aquel problema, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, no, mirá. Y seguramente habría este intercambio, este aprendizaje permanente, pero mientras hacían la tarea. Así que ya ves, si no conoces todas las cosas y nadie las conoce, hay que cumplir la tarea igual. Eso es bendición y además todavía Dios te va a seguir entrenando y capacitando. Entonces el Señor los envió a cumplir este propósito. Y era un propósito específico. Y así vos vas a ser llamado para un propósito específico, para ser efectivo además. No te vas a decir, bueno, haz todo lo que puedas y lo que quieras, lo que ande por ahí dando vueltas, vos si querés engancharte y si no, no. Él tiene un propósito específico y quiere que cumplas ese propósito también de esa manera. Mire, una vez dice la Biblia en el libro de los Hechos que Felipe, un siervo del Señor, fue llamado de manera particular por Dios, aún mientras estaba haciendo tareas. Él estaba llevando a cabo un ministerio, pero Dios le llamó y le dijo, mirá, quiero que vayas por este camino, y por allá vas a encontrar una caravana que está volviendo hacia su país. Y bueno, yo quiero utilizarte allí para que le hables a alguna persona. Y Felipe inmediatamente obedeció. No le dijo, bueno, pero ¿en qué idioma hablan en aquello? Porque a lo mejor no sé el idioma, tengo que aprender primero. Obedeció. Escuchó, obedeció. Y Dios, mientras iba, lo iba a capacitar y entrenar. Entonces Felipe fue y tuvo un llamado específico, porque le dijo, esa caravana, no cualquier otra caravana que podría haber y efectivamente habría. Y él le dijo, ese carro, no cualquier carro de los muchos que había en esa caravana. Y luego todavía le dijo, esta persona, este etíope, a ese quiero que le hables en mi nombre. No cualquier persona de ese carro. Dios te llama y te va a dar una tarea específica. Posiblemente en la iglesia tenemos enfoques particulares. Los niños es más probable y más lógico que estén ganando otros niños y que los jóvenes y adolescentes ganen otros jóvenes y adolescentes. Son seguramente los pares con quienes más comparten su propia vida y que los matrimonios estén
ganando otros matrimonios y que los adultos estén ganando adultos, porque naturalmente se da que cada uno establece mayor cantidad de vínculos entre pares. Y eso no es ser exclusivo de los demás, sino específico. Jesús envió a sus discípulos casa por casa, pero indicó permanecer específicamente en donde ellos hallaran una persona de paz, alguien que les diera lugar, alguien que quisiera escuchar, alguien que estuviera buscando, alguien que quisiera abrir su corazón, alguien que manifestara esa búsqueda espiritual, que allí permanecieran, que no salieran inmediatamente de allí. Esa era una señal de que Dios estaba obrando en esa persona. Y era señal de que entonces también Él quería utilizar a ese siervo para bendecir a esa persona y guiarla a Cristo. Dice, podemos salir a visitar aquí casa por casa, nos diría el Señor, vayan casa por casa, perfecto. Y tocamos el timbre y dice, no, queremos venir a presentarle a hablar de Cristo porque Él quiere dar salvación. No, sí, pero no, pasen, déjenme contarles, yo tengo esta situación. Dice, no, bueno, y usted va a percibir del Espíritu Santo si en esa casa hay una persona de paz, alguien dispuesta a recibir las buenas nuevas de salvación. Y con el resto los ministramos hasta donde podamos. Pero dice, no te quedes todo el tiempo en aquellas casas o personas en donde no hay interés. Quédate, permanece, seguí la tarea con aquellas personas que están demostrando interés. No te vayas rápidamente de allí, dice, buscando más. Así pasó con este caso de Felipe. El Espíritu Santo ya estaba obrando en ese etíope. De tal forma que cuando llegó Felipe, enseguida lo comprobó y lo confirmó. Y se dio cuenta de que Dios lo había llamado al cumplimiento de ese propósito y que lo estaba cumpliendo efectivamente en ese mismo momento. ¿Qué pasó con ese etíope? Se convirtió. ¿Qué pasó con ese etíope? Se bautizó ahí mismo. ¿Qué pasó con ese etíope? Fue misionero en Etiopía. Dios seguramente lo llamó, si no ese momento, durante el viaje, en algún momento lo llamó y le dijo, te voy a utilizar para ser predicador del Evangelio en Etiopía, en donde nadie todavía me conoce. Y ese etíope seguramente fue equipado, enviado y salió al cumplimiento de esa misión. Así se le conoce a ese etíope como el primer misionero cristiano en Etiopía. ¿Tu lugar de misión cuál es? ¿Te enviará a Dios a un lugar lejano? ¿Te pedirá que dejes todo lo que estás haciendo? Y dice, bueno, para los cristianos, estar en misión no es un viaje, es un estilo de vida. Así que la palabra misión inmediatamente viene a nuestra mente a qué lugar del mundo habrá que ir. No, tenemos que cambiar la mentalidad. Estar en misión para nosotros los cristianos es un estilo de vida, no un viaje. Tu lugar de misión puede ser tu propia casa, de hecho lo es, tu barrio, tu lugar de trabajo o de estudio. No debemos pensar que responder y cumplir con nuestro llamado significa ir a un lugar lejano. Así que, Dios te ha llamado con un propósito. Dios te equipa para completar el propósito y Dios te envía al cumplimiento del propósito. Así como envió a sus discípulos. La Biblia dice en Lucas 10:17 que cuando ellos volvieron de la tarea, volvieron con gozo. Gozo. El cumplimiento del propósito y de la misión siempre implica luchas, presenta obstáculos y ciertas adversidades. Pero nunca los problemas, los obstáculos y las adversidades deben ser un freno o una señal para abandonar la tarea. Por el contrario, generalmente los problemas, las adversidades, las luchas, los obstáculos son evidencia de estar cumpliendo fielmente el propósito. Más allá de eso, obedecer al llamado, dar cumplimiento al llamado de Dios en nuestra vida, produce gozo, trae gozo a la vida.
fueron llamados en el segundo caso 70 personas y fueron enviadas 70 personas. ¿Cuántos dice el pasaje que regresaron con gozo? Los 70. Los 70, todos los que respondan fielmente al llamado de Dios y sean quienes vayan a cumplir el propósito, volverán con gozo, mucho gozo en la vida de esos cristianos. Y eso es más allá de los resultados, más allá de la cantidad de personas convertidas, etcétera, etcétera. Ellos hallaban gozo en el hecho de participar de la misión y cumplir el propósito para el cual fueron llamados. De los problemas no nos tiene que sorprender. Jesús dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús ya dijo, ¿qué te crees que es ovejas en medio de lobos? Es un contexto de hostilidad, es un contexto de agresividad, es un contexto de adversidad, de obstáculo, de lucha. Así que ¿por qué nos sorprendemos? El Señor nos envió y ya nos advirtió que iba a ser en ese contexto. Por lo cual, otra vez, eso no es razón para dejar y abandonar el cumplimiento del propósito. Es una señal de que estás bien encaminado y tenés que seguir adelante porque Dios te va a sostener. Y finalmente, dice el pasaje que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderás tu recompensa. Estando en el cumplimiento del propósito de Dios, no vas a perder bendición. La vas a ganar, la vas a sostener, la vas a hacer crecer. Gozo y recompensa en todos los aspectos. Esto es lo que produjo alegría y regocijo al Señor Jesucristo. Dice el pasaje que cuando escuchó a sus discípulos hablar y compartir y comentar lo que habían vivido en el cumplimiento del propósito, Él se regocijó y alabó al Padre que está en los cielos. Así que fíjate, saber que estoy llamado para un propósito, saber que Dios me equipó para completar ese propósito y saber que Él me envió a dar cumplimiento a ese propósito. Si efectivamente yo estoy llevando a cabo las tres cosas, pues entonces estás cosechando gozo para tu vida. Esto está regocijando el corazón de Jesucristo y Él además estará alabando al Padre por tu propia vida y por tu propio ministerio. Cristianismo bíblico, puro. ¿Lo estaré viviendo yo? ¿Lo estará viviendo usted? ¿En qué medida? Te dejo ello para que lo reflexiones durante la semana y puedas encontrar algún tipo de respuesta. Seguramente Dios está esperando alguna respuesta de cada uno de nosotros en este tiempo también. Por lo pronto permití que pueda pedir una bendición de Dios sobre la vida de cada uno, así luego podemos pasar a celebrar la cena del Señor juntos también.